Aquí se nos da f' de x, o la primera función derivada. Se nos pide determinar si la gráfica de f de x en x es igual a 1 está aumentando o disminuyendo, así como si es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Podemos determinar si la función aumenta o disminuye por el signo de la primera derivada. Podemos determinar si la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo por el signo en la segunda derivada. Entonces, para una revisión rápida, si la primera derivada es positiva, la función está aumentando. Si la primera derivada es negativa, la función está disminuyendo, y si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia arriba, y si la segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Notaremos que aquí tenemos la primera derivada, por lo que si evaluamos la función derivada en x es igual a 1, podemos determinar si la función está aumentando o disminuyendo a este valor. Entonces f' de 1 sería igual a negativo 3 veces la cantidad 1 más 1 veces la cantidad 1 menos 2, que sería igual a negativo 3 veces 2, negativo 1, que es igual a 6 positivo, que es mayor que 0, lo que significa que en x es igual a 1, la función f de x está aumentando. Ahora, para determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en x es igual a 1, tenemos que encontrar la segunda derivada. Se nos da la primera derivada, f' de x es igual a negativo 3 veces la cantidad x más una vez la cantidad x menos 2. Entonces podríamos encontrar la segunda derivada aplicando la regla del producto. Pero sigamos y multipliquemos esto, y luego encontremos la segunda derivada. Así que aquí tendríamos 3 veces negativo, multiplicando esto, tendríamos x al cuadrado, y luego menos 2x más una x. Eso es menos x, y luego menos 2. Seguiremos adelante y distribuiremos, por lo que tenemos 3x al cuadrado negativos, más 3x, más 6. Entonces esta es la primera derivada, entonces la segunda derivada sería la derivada de la primera derivada, que sería negativa 6x más 3. Así que ahora evaluaremos nuestra segunda derivada en x igual a 1 para determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en x es igual a 1. Entonces f' de 1 es igual a 6 negativo veces 1 más 3, que es igual a 3 negativos, que es menor que 0, lo que significa que en x es igual a 1, la función es cóncava hacia abajo. Entonces, la función está aumentando y cóncava hacia abajo en x es igual a 1, lo que significa que nuestra respuesta es b. También veamos esto gráficamente. En azul tenemos la gráfica de nuestra función derivada y en rojo tenemos la gráfica de nuestra segunda función derivada, y nuevamente, donde la primera derivada es positiva, la función está aumentando. Observe cómo aumentaría nuestra función f de x en el intervalo de 1 negativo a 2 positivos. La función f de x estaría disminuyendo en el intervalo de infinito negativo a negativo, este intervalo aquí, y también disminuiría en el intervalo de 2 a infinito. Una cosa que deberíamos notar aquí es si la función cambia de decreciente a creciente en x es igual a negativa, y por lo tanto tendríamos un mínimo relativo en esa ubicación, y luego x es igual a 2. La función cambia de aumentar a disminuir, por lo que tendríamos un máximo relativo en x igual a 2. Y ahora mirando nuestra segunda función derivada, observe cómo la segunda derivada es positiva en el intervalo de infinito negativo a 1 2 positivo. Lo que significa que en este intervalo, la función sería cóncava. Y luego, en el intervalo de 1 2 a infinito positivo aquí, la segunda derivada es negativa y, por lo tanto, la función sería cóncava hacia abajo, en este intervalo. Observe cómo la función enseña la concavidad en x es igual a 1 2 negativo y, por lo tanto, en x es igual a 1 2, tendríamos un punto de inflexión. Y finalmente, para verificar nuestra respuesta en la diapositiva anterior, estábamos describiendo nuestra función f de x en x es igual a 1. En x es igual a 1, observe cómo la primera derivada graficada aquí en azul es positiva, y es por eso que f de x está aumentando. En x es igual a 1, la segunda derivada es negativa aquí, y es por eso que en x es igual a 1, nuestra función es cóncava hacia abajo. Así que ten en cuenta que estas descripciones aquí están describiendo f de x basado en los valores de función de f' de x, graficada aquí en azul, y f' de x, graficada aquí en rojo. Espero que hayas encontrado esto útil.